accionistas de empresas que tienen un estilo de vida que desafortunadamente no corresponde a su capacidad fiscal para tener ese nivel de vida. Yo creo y estoy convencido, una frase que recuerdo cuando yo estaba en la universidad hace ya algunos años, que se decía que una buena empresa y un buen contador eran aquellas empresas pobres con empresarios ricos. Y en aquel entonces, siendo estudiante, pues a lo mejor no tenía uno la malicia que hoy se tiene por la experiencia y los años, donde estamos revisando el fondo el fondo de la frase, y yo no estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque no se puede conceptualizar a un empresario rico si la empresa, que es la generadora de la riqueza, es una empresa pobre. Caeríamos en lo que yo le llamaría una paradoja en sí misma. ¿Cómo puede ser un empresario, digámoslo así, con una cierta capacidad económica, y la empresa que es la generadora de la riqueza, pues resulta que no lo es? Entonces, el día de hoy vamos a ver esos puntos que a veces también lo tengo que decir y lo digo respetuosamente. Yo no sé por qué mis colegas, de una o de otra manera, yo no entiendo por qué tenerle miedo al decreto de dividendos, por qué tenerle miedo a, a lo mejor a lo que nunca hemos hecho. Entonces, yo estoy convencido, salvo su mejor opinión, que al día de hoy, indudablemente, tenemos que tener la capacidad como asesores de empresas, asesores integrales, de proponer y de hacer propuestas que sean viables, que sean razonables. De una u otra manera tenemos los elementos. Y con eso comenzamos. La temática que estamos manejando es: su servidor expone de manera continua, y al final daré un cierto tiempo para sus preguntas o comentarios, lo cual con todo gusto estoy a sus órdenes. Primero, bueno, hablamos de que en lo general los dividendos son los ingresos que reciben personas físicas que obtienen los accionistas de una persona moral. De una persona moral, entiéndase, sociedades mercantiles. Aquí hacemos una disyuntiva. El artículo 25 del Código Civil Federal nos establece qué sujetos se conceptualizan en las diferentes leyes como personas morales. Aquí prácticamente la charla de hoy vamos a centrar nuestra atención en las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, no así las sociedades o asociaciones civiles, toda vez que la naturaleza de una sociedad o asociación civil es la de tener una actividad económica, más no la de generar una utilidad o tener una actividad con un fin lucrativo. Es lo que principalmente distingue a una sociedad o asociación civil de las sociedades mercantiles. Aquí hago un paréntesis. La charla está centrada al accionista persona física que integra una persona moral sociedad mercantil. Sin embargo, no debo de dejar de comentarles que también una persona moral puede ser socia de otra persona moral. Es lo que se conoce en el argot contable, legal y fiscal como empresas controladas y una empresa controladora. Es un régimen contable fiscal interesante, no es materia del tema del día de hoy. Ya me pongo de acuerdo con Hugo y a lo mejor en algunos pocos días más daremos el tema del régimen de consolidación para que lo conozcan o para que lo estudien si les interesa, pues para aprenderlo. Y el día de hoy vamos a centrar la atención en nuestros accionistas, personas físicas. Segundo, ¿qué objeto tiene el ISR para estos ingresos? Aquí también tenemos que empezar a desmembrar un poco el concepto. ¿Qué es? La fuente generadora de la utilidad es indudablemente la persona moral. Si la persona moral genera utilidades, recuerden ustedes, señoras, señores, que una persona moral no existe. Me refiero, no existe físicamente. Es una ficción jurídica. Para que esta persona moral pueda existir en la realidad fáctica de la, de la, de la vida de las empresas, requiere a sus integrantes. Sabemos que una persona moral, insisto, es una ficción jurídica. Partiendo de ese supuesto, lo importante es que si la sociedad mercantil es la generadora de la riqueza, al final del camino
quién o quiénes serán los beneficiarios de esa riqueza. Entonces caemos en cuenta, de que la riqueza generada en la persona moral va a repercutir en el patrimonio de la persona física o moral, en su caso. Ahora bien, si una persona moral genera una utilidad fiscal, esa utilidad fiscal es objeto del impuesto. ¿De qué impuesto? El impuesto sobre la renta. Entonces, la persona moral, al momento que paga ese impuesto, y lo voy a decir en términos globales, asumo que todas y todos los presentes conocemos, cuando menos grosso modo, el tema de la CUFIN para no profundizar en temas de sumas o restas. Cuando una persona moral genera esa utilidad, pues esa utilidad, una vez que paga el impuesto, es una utilidad libre de impuestos. Al ser una utilidad libre de impuestos, quiere decir que la persona moral ya puede disponer de dicha utilidad como más le parezca, ya sea que se repartan dividendos, que esa utilidad se reinvierta en la sociedad. Eso ya será decisión de cada una de las situaciones que tenga en particular cada persona moral. Y aquí vamos a partir o vamos a abrir un abanico. El abanico es que tenemos que entender, y a veces es donde yo creo, salvo que yo esté equivocado, es a veces donde yo creo que radica la negativa del contador dentro de una persona moral al repartir dividendos. Todo mundo centra su atención siempre en lo fiscal. No es que lo fiscal, lo fiscal, lo fiscal. Pero se nos olvida que antes de ser fiscalistas debemos de ser buenos contadores. Yo no puedo repartir utilidades si no tengo la capacidad de hacerle la propuesta a las empresas para que generen utilidades. Entonces, aquí empezamos ya a entrar en materia de que para poder yo repartir una utilidad, primero tengo que generarla. Yo no puedo repartir lo que no existe. Entonces, vamos a entender dos conceptos claves: utilidad contable y utilidad fiscal. Siempre que una persona moral tenga utilidades contables, las puede repartir. ¿Por qué? Porque ya las generó. Simple. Si yo tengo utilidades contables, ya las puedo repartir. Pero ahora vámonos al marco de lo fiscal. En materia fiscal, se deben de seguir reglas y principios establecidos para evitar, y así está pensado en la ley, se tienen que establecer reglas y principios para evitar que se repartan utilidades que no hayan cubierto previamente el impuesto sobre la renta. Y para tal efecto, tenemos en la ley del impuesto sobre la renta el artículo 10, que está contenido en el título segundo, que te dice, y te dice lo que gráficamente tienen en su pantalla. Si una persona moral distribuye o decreta dividendos, ¿qué debe de hacer? Ah, bueno, el dividendo lo va a multiplicar por un factor, que ahorita hablaremos de ese factor, que es un factor del 1.4286, y esos son los dividendos acumulables, hablando en el caso de una persona física. Ahorita veremos la persona moral. Una vez que la persona física tiene ese ingreso por dividendo, si ustedes aprecian, el ingreso por dividendo está incluyendo una piramidación del 1.4286. A ese ingreso por dividendo, la persona física le aplica la tarifa del artículo 152 y llega a un ISR determinado por dividendos. A ese impuesto anual por dividendos se le podrá acreditar el ISR que pagó la persona moral por dichas utilidades, y con esto llegamos a un impuesto anual. Ahorita no hagamos mucho caso al tema de la retención, ahorita lo tocamos. A ver, vamos a separar. Si una persona moral tiene tiene la posibilidad de decretar dividendos, va a tener dos caminos. ¿Cuáles caminos? Partiendo, insisto, de que tenemos utilidades contables. Primer camino es que la persona moral tenga lo que conocemos en la práctica como utilidad fiscal neta. ¿Y qué es la CUFIN?
la suma de las utilidades fiscales netas con el efecto inflacionario. Entonces me preguntan, oye Edgar, ¿qué es la UFIN? Mira, la UFIN es la utilidad que, habiendo pagado impuestos, ya se puede repartir. Oye Edgar, entonces, ¿qué es la CUFIN? Pues la CUFIN no es más que la suma de las respectivas UFINes que van generándose por ejercicios fiscales. Entonces, si ustedes ponen atención al artículo 140, en su primer párrafo, que es interesante, vamos a encontrar, vamos a encontrar dentro de ese artículo 40, 140, que nos dice que el ingreso acumulable por dividendos de la persona física incluye el dividendo como tal, más el impuesto que paga la persona moral. Y esto nos da como resultado la base. Ventajas. Que este impuesto que paga la persona moral, lo vamos a ver al ratito con un ejemplo numérico. Este impuesto que paga la persona moral se puede acreditar. Y en la gran mayoría de los casos, si no hubiera combinaciones de ingresos, es muy probable que nos resulte un impuesto a favor que puede ser solicitado en devolución. Esa es nuestra primera parte. Luego, a partir del año 2014, nace esta retención, es una tontería garrafal, pero bueno, así está, del 10% sobre el monto del dividendo que se distribuya. Esta retención del 10% tiene la característica de que es un pago definitivo, lo cual indica o implica que no se puede recuperar por ningún lado. Entonces va en contra del patrimonio ya del accionista cuando recibe el dividendo. ¿Por qué? Pues simple, porque le va a tocar menos. Vamos a cambiar de lámina. Hablamos de dividendos y otra reflexión que quiero dejarles sobre la mesa importante. Yo les puedo asegurar a los que me están haciendo el favor de escucharme, yo les pregunto, y pregunto si me quieren contestar, bueno, si no también no pasa nada, es el chat para que nos descaremos en el día del contador. Yo tengo derecho a un dividendo porque un accionista o yo como accionista aporto una cantidad a una sociedad. Ese capital que yo aporto está respaldado y representado por acciones o por partes sociales. Primera apreciación, ¿cuántas y cuántos de ustedes tienen físicamente las acciones o partes sociales? Les recuerdo que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establecen que las acciones y partes sociales son títulos de crédito que respaldan o amparan el valor que está ahí consignado. ¿Y qué es lo que hemos hecho en la práctica? Que lo único que hacemos es constituir personas morales con un capital que a veces ni siquiera existe o existe en un porcentaje muy inferior al porcentaje que se establece en el acta constitutiva y no tenemos el respaldo en las acciones. Recuerden lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las acciones deben de tenerse, obviamente, en físico. Y segundo, deben de conservarse en la tesorería de la compañía. Y esas acciones son lo que le representa al accionista su capital y consecuentemente es el documento con el cual se acredita su participación en la empresa y será el documento que le permita en un momento dado el reclamo de esas utilidades, inclusive hasta en materia legal, hay que considerarlo. Si yo tengo, por ejemplo, que se han dado casos, no me ha tocado participar en un par, si yo no estoy de acuerdo con las utilidades que una empresa genera, ¿cómo reclamo el derecho a esas utilidades? ¿Qué ampara mi reclamo? Pues mis acciones. Yo les puedo asegurar que
muchas y muchos de los que están aquí, las acciones las conocen, ya sea porque se las comentaron en la escuela en alguna ocasión, alguna clase de derecho mercantil, el maestro les dejó llevar un ejemplo, pero físicamente no las tienen. Entonces, mándenlas a hacer. Ya no quiero ni decirles y apúntenle que el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal en su apartado A establece que las acciones forman parte de la contabilidad fiscal. Entonces, si un día la autoridad fiscal les requiere las acciones con motivo de un requerimiento de contabilidad y no las tienen, se pueden hacer acreedores a una sanción. No tiene caso, en mi opinión. Hablamos de dividendos en lo general, pero la ley del impuesto sobre la renta contiene un concepto que conocemos en la práctica como dividendo ficto. ¿Cómo pudiera yo definir lo que es un dividendo ficto? Mi definición es muy sencilla. Los dividendos fictos son aquellas cantidades que benefician a los socios que tienen repercusión en el resultado fiscal de la persona moral, y por ese simple hecho la ley los conceptualiza como dividendos. Es decir, si un accionista o un socio de una sociedad mercantil tiene un beneficio fiscal, y me refiero a beneficio económico, entiéndase así, un beneficio fiscal, y ese beneficio fiscal repercute en los accionistas, en automático la ley del impuesto sobre la renta asimila ese beneficio fiscal con cargo al resultado fiscal como un dividendo ficto, porque en su esencia no es un dividendo, pero en la forma del beneficio, la autoridad fiscal a través de la ley dice, bueno, ese beneficio fue con cargo al resultado fiscal y se benefició al accionista, entonces conceptualízalo como dividendo, aunque reitero, no es un dividendo legalmente hablando como tal, pero sí es un asimilable a dividendo. Esos son los llamados dividendos fictos. Y el primero que tenemos como ejemplo, el primero que tenemos como ejemplo es, sin lugar a dudas, los intereses a los que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles en el tema de intereses que se le paguen a los accionistas cuando aportan capital. Segundo, que hay que tener cuidado, préstamos a socios o accionistas. Los préstamos a socios o accionistas son aquellos que se consideran dividendos cuando en un momento dado esos préstamos no reúnen los requisitos que marca la fracción 2 del artículo 140, fracción 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, en un momento dado, debemos de considerar que un segundito, por favor. No me avisó desde antes. Entonces, los préstamos a los socios o accionistas deben de reunir los requisitos que tenemos en pantalla para los efectos de que no se consideren dividendos. Y es muy práctico, señoras y señores, estos requisitos pónganlos en sus actas constitutivas. Si ustedes en un acta constitutiva ponen la posibilidad de que la empresa le preste al accionista cumpliendo estos requisitos, en automático, ¿qué sucede? Se evitan el problema de los dividendos fictos. Ustedes saben que en revisiones de la autoridad fiscal, ¿qué es lo que sucede? Pues que en automático, cualquier préstamo a un socio, ahorita vamos con las preguntas, por ahí vi que hacer una pregunta, ahorita en un momentito las contestamos con todo gusto. Entonces, recuerden ustedes que si nosotros fundamentamos perfectamente el tema de los préstamos, nos quitamos de problemas. ¿Cuál es el problema? Que hacemos préstamos, se registran en contabilidad y no tenemos la decencia, no tenemos la prudencia o no tenemos las ganas de hacerlo bien. Entonces, oye, pues desde el acta constitutiva mételo en sujetos sociales y te quitas de problemas. Porque sí debo de decirles, un procedimiento que en automático la autoridad toma, ya ni sin preguntar, es ve cuentas de gastos por comprobar.
o ve cuentas de deudores diversos y en automático esas cuentas, ¿qué sucede? Dividendos fictos y te corresponderá a ti como contribuyente la defensa de dichas partidas. Ahora, también, señoras, señores, si la empresa presta, póngale un interés. Y ahí te dice que el interés pactado sea cuando menos, o sea, que sea igual o más, de la tasa que para créditos fiscales en pagos por prórroga establece la Ley de Ingresos de la Federación. El artículo 8, primer párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación, establece que la tasa es del 0.98% mensual. Entonces, oye, pues si yo necesito o tengo la necesidad de ese préstamo, bueno, pues evidentemente pacto cuando menos esa tasa. ¿Y por qué se pide el interés? Pues nadie te va a prestar sin intereses en materia de negocios. Erogaciones no deducibles que beneficien a los accionistas. Bueno, aquí está por demás decirles que tenemos dos tipos de no deducibles. Los que son no deducibles por ley, que están en el artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y los no deducibles que puedan beneficiar a los accionistas. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el no deducible del artículo 28 rebota o repercute directamente en su resultado fiscal. Y habrá no deducibles que beneficien a los accionistas y les pongo un ejemplo. Y es un ejemplo del día a día y pocos le ponen atención a este no deducible. Primero, ¿qué sucede? De acuerdo al artículo 28 de la ley, ¿qué sucede cuando la persona moral renta un automóvil de cierto valor, un automóvil de lujo o premium, y paga la renta de ese automóvil? El artículo 28 de la ley nos dice que es deducible el importe que se pague que no rebase 200 pesos por día. Me he encontrado empresarios que rentan Mercedes-Benz, rentan Audis, rentan Porsche, rentas de 20 a 30 mil pesos mensuales, cuando la ley nada más me permite deducir 6,000. Ese diferencial, al beneficiar al socio del accionista, fíjense el efecto, me repercute en el cálculo de la UFIN y además se puede considerar como un dividendo ficto para el accionista y no le ponemos cuidado a esos temas. ¿Saben cuándo se preocupan? Se vienen a preocupar el día que la autoridad les cuestiona. Ya ni qué decir, si tenemos compras o ingresos indebidamente registrados, apúntenlo por ahí, chéquense el artículo 55 del Código Fiscal en el tema de las presuntivas de ingresos o de compras y costos y gastos. Y eso va de la mano con la utilidad fiscal determinada de manera presuntiva. Ahí apúntenle el artículo 58 del Código Fiscal. Si yo tengo partes relacionadas, que ese es un tema, mm, yo creo que ese es un tema que sí nos daría para hablar unas 5 horas diarias durante meses. Uno de los aspectos más importantes que se le han estado dando en los últimos años, y no me dejarán mentir, es el tema de los estudios de precios de transferencia cuando hay operaciones entre partes relacionadas. Ustedes saben que se tienen que poner candados entre las empresas cuando tienen operaciones entre compañías que son empresas de grupo. ¿Por qué? Porque pues no hay que ser un genio. Si yo soy una persona pensante y me siento en un escritorio con una hoja y con un lápiz, pues yo puedo tramitar pérdidas o puedo tramitar utilidades en mis empresas del grupo donde yo las quiera. Entonces va a ser importante que tengamos esta previsión. Si yo incorrectamente estoy generando utilidades fiscales o pérdidas fiscales y no tengo un estudio de precios de transferencia, la autoridad fiscal cuenta con la facultad de modificar los resultados. Y acuérdense que, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta y de acuerdo a las NIF, las modificaciones o ajustes de precios de transferencia son nada más ajustes que se corren en papeles de trabajo o en una conciliación contable y fiscal. Son ajustes nada más de naturaleza fiscal. Y vamos a ver aquí un par de ejemplos para que veamos el tratamiento de estos dividendos. Vamos a pensar que Pedro Infante recibe dividendos por 495,000 pesos de una empresa. Y otra empresa tiene dividendos por 67,000. Tiene dividendos fictos de la fracción del 140 que ustedes quieran por 30,000. Y recibe honorarios de un consejo de administración por 200,000.
Esta situación que tienen en la pantalla no es, fíjense bien lo que les voy a decir, no es ni descabellada ni es extraña. Yo le agregué lo de los dividendos fictos para ustedes para ponerlo nada más en contexto. Pero puede ser, hay personas que son accionistas de varias empresas. Fíjense bien lo que va a pasar. Yo tengo en primer orden que una empresa no tiene CUFIN, porque aquí lo dice muy claro el ejemplo. Una empresa no tiene CUFIN. ¿Y qué hace con el primer dividendo? Lo piramida. El factor de piramidación, ¿cómo resulta? Ustedes van a dividir 0.70 entre 0.30 más 1. ¿Por qué? Porque si yo divido 0.70, quiere decir que de cada peso que yo estoy repartiendo de utilidades que no han pagado impuestos, a ese peso le corresponden 30 centavos. Esa es la interpretación del factor. Entonces yo en el numerador de la fracción tengo 0.70 y lo voy a dividir entre la tasa de impuesto que tengo yo vigente, el 0.30, que es el 30% que yo tengo que pagar por cada peso de utilidades. Y le sumo la unidad. Entonces, 0.30 entre 0.70 más 1 nos da el factor de 1.4286. Este impuesto sobre la renta que se determina lo está pagando la persona moral. Y aquí quiero hacer un parteaguas también muy rápido. El impuesto que tienen ahí en su pantalla, que está con celdas amarillas. Ahorita de momento no me le hagan caso a la retención, ahorita lo vamos a platicar. Vamos viendo. La persona moral paga en el primer ejemplo 212, en el segundo ejemplo 287, en el tercer ejemplo paga 128. De los dividendos que no provienen de CUFIN, que son los datos que provienen de su lámina anterior, aquí los tenemos para que no se pierdan. El material se los hago llegar, ya sea a través de mi amigo Hugo o su servidor se los manda por correo, como ustedes gusten. Y estos impuestos que paga la persona moral, vamos a separarlos en dos grupos. Primero, este impuesto que está pagando la persona moral, para la persona moral es un impuesto acreditable en el ejercicio en que se paga y los dos siguientes hasta que se agote. Es decir, no es un impuesto perdido. Si le pensamos un poquito, lo podemos recuperar. ¿Cómo? Hay que sentarnos a hacer cuentas. Tenemos 3 años para recuperarlo. Desde mi muy particular punto de vista y de manera respetuosa, si un contador no logra tener la capacidad de, en 3 años, recuperar este impuesto, pues lamentablemente se va a perder. Y es dinero que se pierde con cargo a la compañía. Se puede recuperar, pero lo más interesante viene a continuación. Cuando yo hago la acumulación de mis ingresos, aprecien la primera columna, fíjense bien. El artículo 140 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en su primer párrafo, te dice que la persona física que obtenga ingresos por dividendos va a considerar, si quiere, el monto de los ingresos por dividendos como ingreso en dividendo como tal y va a considerar de igual manera el impuesto pagado por la persona moral como base del impuesto, es decir, lo sumas. Dividendo más impuesto te da la base. A la base tú le aplicas la tarifa del artículo 152 que tenemos aquí en pantalla. Ahorita se los señalo el procedimiento aquí. Aquí lo tenemos. Y nos vamos a dar cuenta, aquí así, que este procedimiento que yo tengo, hasta aquí, me originaría en este punto el impuesto a cargo de la persona física en su declaración, pero al haber considerado dentro de la base el impuesto pagado por la persona moral, yo lo puedo acreditar. Yo aquí lo puedo acreditar. Y este acreditamiento es de los ingresos por asimilables. Si ustedes apreciaron al final del camino, la persona física tuvo un saldo a favor por haber optado por acumular el ISR que pagó la persona moral. Aquí está. Si no opta por acumularlo, es decir, nada más considera como ingreso el puro dividendo, ¿qué va a suceder? Que al final, fíjense lo que le toca pagar. Es una cantidad impresionante. Resumen o moraleja, ¿conviene pagarlo? Se lo pongo aquí en mayúsculas en su lámina, mire. Sí.
De otra manera, pagas. De otra manera, el fisco te debe. Esta situación es muy común que suceda por algo muy sencillo. La persona moral cuando calcula el impuesto, calcula un impuesto a una tasa del 30%. La persona física calcula el impuesto en función de una tabla. Entonces, al tener la acumulación del ingreso, aplicando una tarifa que es progresiva, eso genera que el impuesto sobre la renta, al finalizar el ejercicio, quede con un saldo a favor. Y estos saldos a favor, si hay que decirlos, son, son recuperables vía devolución por un lado. Por otro lado, y ahí les pongo una nota, un accionista tiene derecho a todas las deducciones personales. Es decir, si el accionista está pagando un crédito hipotecario y está pagando los intereses por la hipoteca, obviamente el saldo a favor va a aumentar. ¿Por qué? Porque aquí en este ejemplo que les puse no tenemos deducciones personales, pero al meter deducciones personales, y recuerden las más comunes, gastos médicos, gastos de funeral, pago de intereses hipotecarios, transporte escolar de los hijos si es obligatorio, o el estímulo fiscal de pago de colegiaturas, yo voy a poder aplicar esas deducciones y mi saldo a favor se incrementa. ¿Quieres exponer tú? Espérame, ya que se me sí, me has avisado que ya venía. Sí, pero me dijiste. No, no, yo las tengo muchos cables ahí. Este, para poder decretar los dividendos, para poder decretar los dividendos, debemos de revisar dos situaciones. A saber, lo primero, necesito tener a la mano los estados financieros que reflejen las utilidades y que sean utilidades reales, porque si yo decreto dividendos y las utilidades no son reales, no estoy decretando dividendos, estoy repartiendo el capital. Segundo, debo de tener al día perfectamente identificados en mis estados financieros las cuentas que representan dinero. Yo voy a entregarle dinero al accionista. Habrá quien opine, oye Edgar, ¿puedes dar dividendos en especie? Desde mi muy personal punto de vista, creo que sí se puede. Sí se podría, no le veo yo ningún impedimento. Pero el accionista, salvo algunas excepciones muy particulares, el accionista, yo creo que lo que va a querer en primer término es dinero, no bienes. Sin embargo, se puede hacer. Yo lo he hecho en un par de ocasiones. Hay que tener, señoras y señores, los papeles de trabajo de la CUFIN y de la correcta determinación del ISR. Es curioso, pero nos enfrentamos en la práctica, no sé ustedes, pero yo lo veo al día a día. Es bien curioso que nos ponen a revisar declaraciones de impuestos y cuando vemos en los datos informativos de la declaración, no vemos la CUFIN ni la CUCA. Son renglones que dejamos en blanco. ¿Y por qué? Son cálculos que no son complejos por un lado y por el otro, no nada más no son complejos, son indispensables. ¿Cómo quiero yo repartir dividendos si no tengo la CUFIN? Y viene la incongruencia del contador. Por analogía les pongo otro ejemplo, que no es del tema, pero por analogía para que vean las incongruencias. Las personas físicas tienen que declarar de manera informativa los préstamos que reciben si rebasan 600,000 pesos. Piden prestado para la compra de una casa, un crédito hipotecario de 1,000,000. No declaran el préstamo, pero sí quieren deducir los intereses. Pues hay que ser congruentes, señoras, señores, hay que pensar. Si la persona moral ha generado utilidades, pues hay que revisar que esas utilidades estén debidamente calculadas y agrupadas. Y no menos importante, si yo preveo un decreto de dividendos, forzosamente, forzosamente, tengo que tener en cuenta el correr en contabilidad los asientos contables que me permitan tener al día los saldos de esas cuentas que se involucran en los pagos de dividendos, como son resultados de ejercicios anteriores,
resultado del ejercicio, impuesto sobre la renta por pagar si aplica, saldo en bancos que se ajuste, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, algunos puntos importantes respecto a la CUFIN, a la UFIN primero, ¿no? En la lámina que tienen ahí en pantalla, ustedes pueden apreciar que tenemos que la UFIN se determina partiendo del resultado fiscal. Al resultado fiscal yo le voy a restar el ISR del ejercicio, le voy a restar los no deducibles. Apúntenle por favor ahí, señoras, señores, nota. Los gastos no deducibles que se restan en la UFIN son los que están en el artículo 28 de la ley. Los contadores tenemos un grave defecto, y sí lo quiero dejar así en términos lisos y llanos. El contador comete un grave error en no distinguir en contabilidad, y apúntenlo para que por favor no cometan ese error, y si lo están cometiendo lo corrijan. En contabilidad, ustedes deben de tener separados en sus cuentas de gastos los gastos no deducibles, y deben de tener separados en contabilidad los gastos que no reúnen requisitos fiscales. Esto está previsto incluso por el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Apúntenle artículo 117 del reglamento. ¿Cuáles son los no deducibles que se determinan para el cálculo de la UFIN? Son los del 28 de renta. Ejemplo, yo pago una nómina, hago todo, pago la nómina, hago mis retenciones, entero mis retenciones, pero no tengo el CFDI. Oye, ¿ese es un gasto no deducible? No, no se resta del ingreso por no cumplir requisitos, pero ese gasto que no reúne requisitos no me impacta en la resta para los efectos de cálculo de la UFIN. Y es uno de los errores que se cometen con mayor frecuencia, no contabilizar de manera adecuada. Si ustedes no tienen esa precaución, si ustedes no tienen esa precaución, se puede llegar a dar el caso de que nunca tengan UFIN. Segundo, el tema de la PTU. Hay un criterio del SAT que dice muy claro, la PTU, y les voy a poner aquí el apunte, miren, la PTU que se resta, fíjense bien, no lo digo yo, la ley está mal redactada. Eso sí, no, sí lo tengo que decir, y con toda transparencia. La ley está mal redactada porque se presta a la confusión. Fíjense bien, la PTU que restamos aquí en este renglón, es la PTU que se provisiona para el pago al ejercicio siguiente. Es la PTU que se provisiona. Y esto es para tener congruencia. ¿Por qué congruencia? Esta PTU que se provisiona es la que le corresponde a este resultado fiscal. Y la redacción del artículo 77 de tercer y cuarto párrafo se presta confusión. ¿Por qué? Porque ahí aparentemente, al decir que se resta la PTU, partiendo de la base que el origen de la fórmula es el resultado fiscal, partiendo de esa base, recuerden que para calcular el resultado fiscal, nosotros aquí ya restamos esta PTU, pero esta PTU pagada es la que le corresponde al resultado fiscal del año anterior. Entonces, ¿cuántas veces se resta la PTU? Una, para el cálculo de la UFIN. Insisto, esta es la del ejercicio, es la del ejercicio, que es la que le corresponde a este resultado fiscal. Esta es la pagada, que esa es la del ejercicio inmediato anterior. Entonces, no es que la PTU se reste dos veces. Incluso les dejo de tarea, van a acudir al anexo 3 de la resolución miscelánea y van a buscar en el primer grupo de criterios del ISR,
van a buscar esto que les comento. La ley no lo dice, pero ya el SAT atinadamente lo aclara en un criterio normativo. Los criterios normativos, a manera nada más de ejemplo, tienen su origen en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación. Hace rato, y lo digo que me está escuchando, hace rato de escuchar la plática de mi buen amigo Hugo, él hablaba de la interpretación de las leyes y me gustó mucho la idea que les quiso poner sobre la mesa, donde el contador debe de enseñarse y debe de tener en la cabeza bien puesto el orden en el que las leyes deben de leerse y deben de aplicarse para saber cuál es la jerarquía y el alcance. El contador, yo le llamo el contador del montón, nada más se va el concepto. Ah, yo ocupo la PTU, me voy a la ley de renta a ver cómo opera. Muchos dicen, y si les pregunto a bote pronto, oye, y lo decía Hugo hace rato, por eso me llama la atención, y que bueno, hablan de PTU y todos corren, pero miren, tarde se les hace para irse a buscarla a la Ley Federal del Trabajo. Por Dios, la PTU no nace en la Ley Federal del Trabajo, nace en la Constitución. Artículo 123, apartado A, fracción 9. Ahí dice, los trabajadores tienen derecho a que se les pague la PTU. Es un derecho constitucional y es un derecho laboral. Ahora sí, ¿quién tiene derecho, quién no? ¿Cuándo se paga? ¿Cómo se paga? ¿En dónde? ¿A qué horas? ¿Por qué? Ah, ahora sí, vete a la ley del trabajo. A ver allá qué te dice cómo se debe de hacer. Pero el tema de PTU, para entenderlo correctamente hasta donde estamos hoy, en este ejemplo, nos tenemos que ir a la Constitución. Después de la Constitución, nos tendremos que ir a la ley del trabajo. De la ley del trabajo, nos tenemos que ir a la ley del ISR. De la ley del ISR, nos tendremos que ir a los criterios y el reglamento. Y luego, paralelamente hablando, como fuente formal del derecho, nos tendremos que ir a la jurisprudencia a ver qué opinan la Corte, los tribunales colegiados de circuito o de distrito sobre los temas respecto al que estamos estudiando. Entonces, así es como el contador debe de analizar una disposición y no nada más irse al resultado. Ah, me voy a la PTU. Ah, pues qué cómodo. Pues no. Si hoy en día el contador, sin caer en la usurpación de sentirse abogado, porque tampoco va por ahí, sí tenemos que tener la capacidad de poder acudir a las fuentes del derecho en lo que nos compete y poder aplicar las disposiciones dentro del ámbito de nuestro trabajo de competencia. Si no lo hacemos así, estamos en manos de la autoridad. Hace rato también me llamó la atención el ejemplo que pone Hugo, porque me acaba de pasar. Te citan en las oficinas de las autoridades, vas con tu cliente y no quieren que vaya el contador. No sé en otras partes del país, pero aquí en León ya se pusieron de mamilas, donde hasta te pretenden restringir el acceso con tu celular. Y te dicen, ah, sí lo atendemos, pero déjenos aquí en una charola el teléfono. Espérame tantito, pues eso dónde dice. Y ya te contesta el funcionario baboso que te atiende, ¿verdad? Porque son unos imbéciles. Es que me dijeron en México que así lo tengo que hacer. Ah, no. ¿Y quién lo tiene que hacer? Nosotros. Ah, pues ustedes trabajan aquí. Las reglas las siguen ustedes. No yo, yo no trabajo para ustedes. Es que me dijeron, pues te dijeron mal. Pues si no, no puede pasar, pues con permiso, buen día. Yo ya estuve aquí. ¿No me vas a atender? Pues otro día con más calma vengo, ¿no? Ahí nos vemos. Entonces, moraleja, señoras, señores, enséñense a leer las disposiciones de manera adecuada para que le saquen el mayor provecho a los derechos que tengan. Y este tema que vimos el día de hoy es para que el accionista pueda llevarse sus utilidades y lo podamos hacer sin riesgos, al menor costo fiscal posible y de la manera que resulte más conveniente. Por mi parte, creo que ya las láminas se terminan. Por mi parte sería todo. Como siempre lo he reiterado, cualquier duda o pregunta que tuvieran, pues, con toda confianza a sus órdenes. El material, aquí les dejo, en la pantalla aquí les dejo la página de mi despacho, mi correo. Ya sea que se lo puedan pedir a Hugo si gustan, o me mandan un correo y yo con todo gusto se los hago llegar a la brevedad. Y ahora sí, abrimos el espacio a las preguntas. Ah, muchas gracias, Blanca, te agradezco mucho tu comentario, eres muy gentil. Preguntas que tengan, ya sea que las quieran hacer por el chat, aquí las leemos y aquí las leemos y les vamos dando respuesta.
A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, aquí dice 126152. Ah, tienes nombre así como que de clave de agente secreto, pero bueno, vamos a responderlas en orden. A ver. Bueno, nos preguntan, teniendo en cuenta que lo fiscal y lo legal ya es todo electrónico, ¿las acciones pueden serlo? No. Las acciones tienen que ser físicas y en papel seguridad. ¿Por qué en papel seguridad? Para evitar que sean alteradas. De hecho, como sugerencia, quien guste mandarlas a hacer, después de lo que les dije, que espero que así sea, pueden mandarlas a hacer una imprenta con esa consideración, que sean realizadas en papel seguridad. Háganlas. De veras los invito a que las hagan. Oye, es que fíjate que también pasa, ¿no? Es que fíjate que en la empresa el capital social es de 1 millón de pesos representadas en una acción de a peso. No te preocupes, en el cuerpo de un solo documento, tú puedes poner que ese documento vale lo que tú quieras en cuanto a la representación del capital social. Entonces, los invito a que lo hagan. Le agradezco mucho a Blanca López el comentario. Qué bueno que te gustó. Como siempre, a Mónica Valladares, mi eterna admiradora y exalumna. Me da mucho gusto. No, gracias a ti, Hugo, que se te ocurrió, ahora sí que fuiste el de la iniciativa de estas charlas cortitas de temas que afortunadamente el buen Hugo nos dice, vamos a dar una plática muy concreta, muy concisa, escojan el tema. Y los demás maestros excelentes en sus exposiciones, pues escogemos el tema que nos gusta platicar, ¿no? El tema que nos sentimos cómodos. Yo creo que por el éxito que estamos obteniendo, el siguiente curso va a ser un curso de cocina para preparar comida china. Esperamos que se inscriban, no se crean. Seguiremos aquí partiendo de la parte fiscal y compartiendo con ustedes un granito de arena. Nos dice Connie Tapia, qué buena enseñanza, que no sea la última vez. Ah, pues les agradezco mucho. Si me siguen invitando, pues yo con todo gusto estoy con ustedes. Nos pregunta Jorge Pacheco, Jorge, buen amigo de aquí de León, Guanajuato. Una empresa tiene 3 socios, ¿se puede autorizar que se paguen dividendos únicamente a un socio quien necesita recursos y se le podrá dar el 100? Jorge, sí puedes repartirle a un solo socio, sí se puede, pero hasta por el importe de su aportación. Las utilidades no repartidas quedarían provisionadas porque el decreto de dividendos debe de hacerse por toda la utilidad. Entonces ahí tendrías que provisionar lo de los socios que no retiran su utilidad, queda en la compañía, y el que la retira, retira hasta por el importe de su aportación, nada más. Gracias, Edgar. Gracias, Ramiro. Gracias a ti. Un abrazo hasta la Sultana del Norte, allá con los Tigres y los Rayados. ¿Pero qué creen? Arriba la fiera. Ahí nomás. Eh, Me ha gustado esta nota. Eh, Correcto. La nota debe de... Sí. Eli, ¿me puedes, ya está la declaración? Muchas gracias, Karen. También, Karen, una exalumna que tuve. Me da mucho gusto. Aquí nada, es una precisión con la nota que ya le abrí. Son acciones que se cotizan en bolsa. Por eso ahí sí es posible tener acciones electrónicas en virtud de que se está cotizando en bolsa de valores. Lo que no ocurre con empresas que no coticen en la bolsa, nada más como una pequeña aclaración. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Janet. ¿Algo más en lo que les puedo yo ayudar? Ya les pasé mis correos y con gusto, ya sea que le manden un correo a Hugo y él les haga llegar el material o con gusto yo se los mando, se los hago llegar de manera personal y de manera inmediata. Dudas, preguntas, comentarios a sus órdenes. Muchas gracias por sus comentarios, les agradezco. Pues bien, veo que no hay nada más que agregar. Muchas gracias, Ernesto, eres muy gentil.
Qué bueno que les gustó. Ya estaré. Muchas gracias a ti, Hugo. Ya estaré platicando con Hugo a ver qué más mentiras les platicamos, aunque sea vía online, a ver si nos la creen. Pues bueno, mis estimados amigos, pues les agradezco mucho su atención, su paciencia, y pues por aquí estaremos con algunos otros temas. Ya saben que con todo gusto yo soy su servidor, Edgar Ulises Hernández Campos, de la ciudad de León, Guanajuato. Gracias a todos y pues ahora sí que pásenla bonito. Les mando un abrazo en este Día del Contador. Felicidades a todos, colegas. Pásenla padre. Que tengan buenas tardes. Hasta pronto.